First of all, thank you for this opportunity, and it is very good that you consider the head of delegation as the focal point, because you rightly say that it is the head of delegation that has to give the political support to the guidelines. I think that the guidelines have been explained at various meetings of the Human Rights Defenders Organization and all human rights organizations in general. And I'm very proud to say that the delegation in Guatemala has been using them all the time, and that those guidelines have been supporting the organizations involved in human rights defense. Guatemala passes through a complex situation, and indicatively, for example, we had in 2013 631 cases registered of attacks of human rights defenders. We also had last year a very important transitional justice case where human rights defenders and other witnesses felt threatened. So the delegation has used both the guidelines, all the instruments of political incidents, of political protection of the human rights defenders, but we have also used the special fund for extraordinary measures to provide protection to witnesses and human rights defenders. Guatemala, we have set up an informal mechanism in 2009, the filter group. The filter group, that it is presided by the delegation, is a platform where human rights defenders, but also in general human rights organizations, that they feel threatened or they want to underline the importance of a case, or they want to draw our attention to a case. They come, they present their case in this filter group. It's not only the EU, but also other countries like Switzerland and Canada, Norway, that participate. The human rights defenders, they have a platform that they come and they draw our attention. Then, once the filter group considers and examines the case, they come up to the level of the head of delegation, and on the basis of that, I can do démarches towards various ministries and towards the General Attorney's Office in order to underline the importance of each case for us, and this puts political pressure, and I do hope that this makes a difference. Each year it would be very important that we put the emphasis on one issue to be delivered, to have concrete results. Then around this issue we could work. A strategy, and a united voice, that would help enormously. I think the guidelines would need to have in the preamble something that's saying that the guidelines, an effort will be made to put the guidelines clearly as the mandate of the heads of delegations in the various fora, on the part of the headquarters again. And I think that maybe, as I said, reinforce annual meetings for key countries that they represent an important challenge in terms of human rights, but they are not yet under an institutional format like an association agreement or a cooperation agreement. Then maybe one could think about human rights defenders being invited as well in headquarters and explaining what they are doing. One thing, but I don't know if it could go into the guidelines. I think it would be very important that the private sector also would be drawn in and be sensitized. A lot of effort has been done already. There are new guidelines about social responsibility of the enterprises. That is important. I think there a lot more could be done. The most difficult part for small delegations like ours is the
staffing challenge. We are having a lot of cooperation programs to deal with, and everything has to be done according to our procedures. And human rights issues, they need a lot of political dialogue. They need a lot of engagement. So this is our biggest problem, lack of time to engage more. Los defensores de derechos humanos en Colombia valoramos de manera positiva parte del trabajo que hacen las embajadas y la delegación europea en el cumplimiento de las directrices en materia de derechos humanos y acompañamiento a defensores. Sin embargo, creemos que es importante cuando se hacen procesos de evaluación poder identificar falencias. Podría señalar 3 elementos particularmente. Primero, Colombia es un país que vive una situación de crisis humanitaria en algunas regiones y de graves violaciones a los derechos humanos, de persecución a los defensores y defensoras de derechos humanos, principalmente en las regiones apartadas del país. En consecuencia, muchas veces el trabajo que se hace en la capital del país se queda totalmente corto frente a lo que es las acciones o los riesgos que tienen los defensores y defensoras de derechos humanos por fuera de Bogotá. La mayor parte de las personas asesinadas, no solo en 2013, sino en los años anteriores, hablamos de decenas de defensores y defensoras de derechos humanos, se encontraban precisamente en zonas de provincia, por llamarlo de alguna manera. Y sería muy importante que la delegación europea, las embajadas de la Unión Europea pudiesen llegar allá, pudiesen acompañar a los defensores y defensoras de derechos humanos allá y hacer un debido seguimiento para impulsar que el Estado a nivel nacional se haga responsable de lo que está sucediendo en cada una de estas regiones. De lo contrario, lo que va a seguir sucediendo es lo que ya tenemos hoy: decenas de personas asesinadas. Cuando hablamos de poder llevar ese trabajo a la región, también me refiero a poder llevar el trabajo a la cárcel o a los escenarios judiciales, porque tenemos defensoras y defensoras de derechos humanos que están siendo perseguidos. Y es vital que se pueda dar un seguimiento allí donde es necesario, y no solamente el trabajo que se viene haciendo, repito, y lo reconocemos de manera positiva desde el espacio de Bogotá. Creemos además, y este sería el segundo aspecto, que hace falta un seguimiento mucho más profundo a determinadas situaciones. La situación de defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia es muy grave. Y claro, ante este escenario bastante dinámico, necesitamos que haya un papel mucho más dinámico de seguimiento de los acuerdos con el Estado colombiano y del cumplimiento por parte del Estado colombiano de esos acuerdos. Muchas veces, tanto los defensores, la delegación y las embajadas, caemos un poco en la gran dificultad o en la enorme dificultad de que vamos corriendo tras cada una de las cosas que van sucediendo y no hay posibilidad realmente de podernos centrar a incidir en que determinados fenómenos cambien y de que se implementen políticas adecuadas que se materialicen en temas concretos de garantías a defensores y defensoras de derechos humanos. Ahí consideramos que sin duda alguna hay una falencia en el cumplimiento de estas directrices. Y el tercer elemento, yo consideraría que se debería dar un mayor acompañamiento a la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos y que se pueda realmente avanzar a partir de los llamados de atención que hacemos los defensores y defensoras de derechos humanos, que los hacemos muchas veces antes de que ocurran muchos hechos, pero que por determinadas acciones o por la lentitud propia de la diplomacia, lastimosamente esos hechos se terminan concretando en situaciones trágicas, en situaciones de sangre, sin que se pueda dar una intervención efectiva de parte de la comunidad internacional y en este caso de la Unión Europea. Finalizaría quizás planteando un punto, y es que no hay una labor uniforme de parte de las embajadas. No hay una labor que indique que se trabaja como cuerpo en los países de la Unión Europea hacia Colombia. Una cosa son embajadas que han tenido, si se quiere, en los últimos años un papel preponderante en el tema de derechos humanos, la embajada británica, la embajada francesa, pero lo cierto es que hay otros países que tienen una presencia fundamental en Colombia en aspectos, por ejemplo, comerciales, más no en el tema de derechos humanos. Y muchos de los grandes países de Europa Occidental, podríamos señalar, están en ese escenario. Muy bien en el tema comercial, muy bien en el tema de buscar esos intercambios y el papel de las empresas europeas en Colombia, y muy tímidos a la hora de mirar el acompañamiento de los defensores y las consecuencias del trabajo o del ingreso de esas empresas europeas en Colombia y lo que está pasando en muchos territorios en los cuales esas empresas están. Ahí creo que hay una falencia bastante importante que
merece ser analizada y merece ser corregida. Yo creería que a las directrices no hay que cambiarlas. Es imposible que cada rato estemos cambiando cosas y cada vez que estemos detectando falencias estemos cambiándolas. El punto aquí está en cómo esas directrices son cumplidas y cómo se logra que muchas embajadas que no tienen un papel protagónico en el tema de derechos humanos acaten esas directrices y tengan un papel mucho más protagónico, mucho más propositivo y del lado de los defensores de derechos humanos, que en últimas me parece es el espíritu de las directrices y es uno de los puntos más débiles que se tienen. No conozco lo suficientemente esas medidas de la Unión Europea de protección de defensores y defensoras, pero una parte, lo más importante, creo que sí, me las han explicado, sobre todo cuando he estado varias veces en Europa, en Bélgica. El conocimiento que tengo sobre las directrices para defensores y defensoras de derechos humanos impulsadas por la Unión Europea hace 10 años prácticamente, fue muy reciente. En el mes de diciembre del año 2013, a principios del mes, yo acudí a Bruselas al Foro de Derechos Humanos y Organizaciones No Gubernamentales realizado por la Unión Europea, y en ese contexto de la visita al foro tuve la oportunidad de entrevistarme con representantes de distintos gobiernos en el COJOM. En ese contexto fue que me hicieron mención sobre las directrices. Como organización no hemos hecho uso de estas directrices. Que sí es bastante influyente la opinión que pueda dar la Unión Europea respecto a la importancia que le dan a cuidar nuestras vidas de los defensores y defensoras. Basta que alguien pregunte por esto para que el gobierno mexicano nos tenga más respeto. Lo más importante son las gestiones directas que ha tenido la Unión Europea con el gobierno de México. No en el sentido de violentar protocolos, no en el sentido de ordenarle a México lo que tiene que hacer, no en el sentido de decirle lo que tiene que hacer, pero sí mostrando su preocupación, ¿sí?, abiertamente al gobierno de México, y decirle que está preocupada por la inseguridad que corremos nosotros, los y las defensoras y defensores en México. Ha estado como monitoreando, esa es la palabra, ha estado monitoreando. El gobierno de México sabe que han venido aquí al albergue, por ejemplo, aquí han venido personalmente varias veces de las embajadas representando a la Unión Europea. Aquí mismo al albergue hasta nosotros ha llegado, han estado platicando y todo eso lo sabe el gobierno. Pero también, yo insisto, me han invitado a comidas, me han invitado a cenas, me han invitado a reuniones en la Unión Europea, en la delegación, pero también en las embajadas. Y todo esto al gobierno de México le manda un mensaje, ¿verdad?, de que la Unión Europea está muy preocupada por nosotras y por nosotros. Yo pienso que son acciones muy buenas y que puede seguir haciendo pues lo mismo, ¿verdad?, mostrando esa preocupación por nuestra seguridad y nuestra vida. Yo no percibo que haya habido algo que se haya obstaculizado o que no se haya podido hacer. Estoy vivo. Ese es el mejor resultado. Estoy vivo. Yo considero que tiene que haber una mayor promoción de estas directrices. Creo que es importante que en los distintos instrumentos, que en el diálogo, por ejemplo, en México-Unión Europea, en el foro previo al diálogo con las organizaciones civiles, se pueda difundir y discutir todo este planteamiento, ¿no? Y creo que es importante mantener en mesas de trabajo temáticas, ¿no? El caso de defensores, aunque podría ser un tema en sí mismo, en el caso, como ya comentaba hace un momento, de Oaxaca, tiene una variante en particular, que es un tema en el que nosotros hemos bordado en los últimos 2 o 3 años, que es el papel de los defensores comunitarios. Me parece que requiere una atención especial, sobre todo por el carácter de los defensores, por los temas en donde están involucrados defensores, que algunos de ellos
o muchos de ellos están involucrados en tema de defensa de territorios, y ahí yo la recomendación que haría a la Unión Europea es que podamos establecer mesas temáticas de trabajo, seminarios de trabajo para dar a conocer y difundir estas directrices y de alguna manera también retroalimentarlas por el propio trabajo que hacen las organizaciones en Oaxaca y en México. Sí, hay un punto donde la Unión Europea nos puede ayudar muchísimo. Yo me voy a exponer menos en la medida en que la ley secundaria de migración o reglamento y con todos sus lineamientos sean más justas. Tenemos también que preocuparnos por incidir, hacer una incidencia política para que se generen las políticas públicas que en México se necesitan.